Buenas, en esta oportunidad te mostraré cómo solicitar la reducción de una pensión en un instituto o escuela de educación superior privado. Soy José María Pacoricari, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y abogado en el Perú. El tema que nos ocupa es un tema dentro del derecho del consumidor en la línea del servicio de educación superior. Estando en el estado de emergencia sanitaria, se ha suscitado una serie de situaciones especiales, como es el caso de los colegios particulares y las pensiones que se deben reducir razonablemente y proporcionalmente, las universidades privadas que también deben reducir sus pensiones razonable y proporcionalmente, y también a pedido de uno de nuestros lectores nos dice cuál sería la ley o la normatividad o cómo sería el posible escrito para pedir la reducción al instituto o escuela de educación superior privado. Entonces, este modelo se asemeja a unos anteriores, pero está destinado solamente para el caso de los institutos o escuelas de educación superior privado. Como todo escrito, debe contener una sumilla. Solicito la reducción de la pensión en un porcentaje razonable y proporcional. Quien está encargado de una escuela o instituto superior privado es el director general. Por lo tanto, el escrito lo pondrá en conocimiento del director general, indicando el nombre del instituto o escuela superior. Coloque sus nombres y apellidos como estudiante, su número de DNI, su domicilio real donde vive usted, la calidad de estudiante en el programa de estudios, indicar el nombre del programa de estudios y un domicilio electrónico donde desea que se le realicen las notificaciones. Este escrito usted lo puede adecuar para que sea de manera plural, o sea, solicitamos, nosotros los estudiantes, se hacen un listado de los estudiantes. Entonces, el artículo 7, literal A de la ley 30.512, que es la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, indica que la educación superior se sustenta en el principio de calidad educativa, es decir, que la educación superior puede adecuarse a las demandas del entorno. Entonces, esto sería el sustento inicial de nuestro pedido de reducción de una pensión en un instituto o escuela de educación superior. Petitorio. Atento saludo a su persona. La presente que se le hará llegar a través de su correo institucional es para solicitarle tenga a bien comunicarle a la promotora. La promotora es la dueña del instituto o escuela. Se sirva disponer en el plazo de 3 días la reducción del pago de mi pensión mensual en indicar un porcentaje razonable. Tome en cuenta que estos institutos y escuelas cuentan con gastos, entonces debe proponer algo razonable. Esto derivado del caso fortuito de estado de emergencia generado por la pandemia del coronavirus y la grave situación económica en la que me encuentro. Fundamentos de hecho, soy estudiante del programa tal, y como usted puede ver en este pequeño cuadro, son varios los ítems que presencialmente uno gozaba y virtualmente no los goza. De esto tenemos que docentes virtualmente sí, y una plataforma informática puede ser que les estén dando el servicio informático, entonces solamente sería un 20% de todo un 100%, situación que justificaría el pedido de reducción. Pero, ¿cuál es el sustento legal de pedir esa reducción? ¿Está tipificado en la norma? Sí. El artículo 1148 del Código Civil del Perú indica que el obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir con la prestación en el plazo y modo pactados o en su defecto en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. En este caso la prestación debió ser presencial, pero se ha cambiado a virtual. Primer punto. Segundo punto, siendo que el estado de emergencia sanitaria no es culpa del instituto o escuela, entonces resulta de aplicación el artículo 1153 del Código Civil del Perú, que
indica: el cumplimiento parcial sin culpa del deudor permite al acreedor optar por lo previsto en el artículo 1151, inciso 2, 3 o 4. Nos remitimos a esta norma y encontramos en el inciso 4 que el acreedor puede aceptar la prestación ejecutada exigiendo que se reduzca la contraprestación si la hubiere. Es decir, que el estudiante acepta la prestación virtual y pide que se reduzca la contraprestación. Entonces, en base a esto, es procedente su reducción. Entonces, culminamos con un por lo expuesto para que el director comunique a la promotora, y en caso de no recibir una respuesta razonable y proporcional, no indicamos de que si usted pide un 90% le deben rebajar un 90%, debemos ser razonables y proporcionales. Entonces, en caso de no obtener una respuesta razonable, por ejemplo, te rebajaré un 5%, no es razonable ni proporcional a los hechos que estamos viviendo. Usted podría recurrir a Indecopi, porque como consumidor tiene derecho a que se le cobre una contraprestación económica correspondiente a la prestación del servicio efectivamente prestado por el proveedor de servicios educativos. El primer otro sí es importante. Indicamos que, estando al principio de autonomía de la voluntad y prohibición de abuso de derecho, manifiesto mi predisposición para llegar a un arreglo que beneficie a ambas partes sin perjudicarlas. Es decir, que no es que usted esté imponiendo una reducción de un determinado porcentaje, sino que usted puede dialogar o, en su caso, aceptar una propuesta que le sea favorable. El lugar donde se hizo: Lima, y la fecha de su realización. Firma del estudiante, mayor de edad por cierto. Y como es un escrito, no requiere firma de abogado, salvo que usted lo considere. Con esto culminamos. Suscríbete a mi canal. Si quieres el texto en Word, no te preocupes. Recurre a nuestro blogspot, Corporación Irán Servicios Legales.blogspot.com, o en Facebook búscanos por José María Pacoricari y encontrarás el modelo en Word para que tú lo modifiques como te convenga. Es una base de escrito, usted puede aumentar todas las cosas que considere. Siempre recuerde actuar razonable y proporcionalmente. Todos estamos con un problema y debemos ser solidarios y no abusar unos de otros. Gracias, hasta luego.